Estos temas, la verdad es que son bastante amplios. Si quisiéramos revisarlos todos. Así que vamos a enfocar o tratar de enfocar la clase en los principales alteraciones hidroelectrolíticas y también el algoritmo para que ustedes sepan diferenciar entre alcalosis y acidosis, ya sea respiratoria o metabólica. Esto más que todo con vistas a las preguntas que le pueden estar haciendo en su examen. Entonces, una de las principales alteraciones hidroelectrolíticas que van a ver a lo largo de toda la carrera siempre va a ser la hiponatremia. La hiponatremia, pues básicamente como su nombre lo dice, es una alteración hidroelectrolítica caracterizada por la concentración sérica de sodio por debajo de los valores normales. ¿Cuáles son estos valores? De 135 a 145 milimoles o miliequivalentes por litro. Entonces, la hiponatremia, pues por ende sería una concentración sérica por debajo del valor mínimo límite, ¿no? 135 milimoles por litro. Y como dice acá, pues va a ser el trastorno, el hidroelectrolítico más frecuente que van a observar, tanto en la clínica, tanto en los exámenes. Lo importante que quiero resaltar en esta clase va a ser principalmente la clasificación de la hiponatremia. Vamos a revisar también brevemente lo que es el algoritmo para el diagnóstico, eh, pero enfocándonos siempre en lo que puede venirles en su examen, ¿no? La clasificación, pues básicamente puede variar, ¿no? Va a ser según la concentración de sodio, y es que se va a poder clasificar en tres niveles, leve, moderado, grave, dependiendo de el rango dentro del cual se encuentre el valor del sodio en serie. Es leve si es entre 130 a 135 milimoles por litro, moderada de 125 a 129 milimoles por litro y grave cuando es menor a 125 milimoles por litro. De igual manera, otra clasificación importante que deben saber es según su cronología, y es que se puede clasificar en aguda cuando se determina que la, que la hiponatremia se está instaurando dentro de un periodo menor a 48 horas y crónico cuando es de 48 horas a más, ¿no? O también en algunos casos, y lo que dice la bibliografía es que cuando no se pueda determinar en cuánto tiempo se ha venido instaurando la hiponatremia, siempre tienen que clasificarlo como una hiponatremia crónica. ¿Por qué? Porque tanto la clasificación, según la concentración y según su cronología, van a ser importantes para cuando ustedes más adelante estudien el tratamiento. Dependiendo de qué, dentro de qué rango se clasifique, va a variar también el tratamiento y también las complicaciones que pueden estar generando estos pacientes. Algo muy importante que tienen que saber también es que dentro de la cronología, eh, pues la hiponatremia aguda, es decir, dentro de un periodo menor a 48 horas, va a ser la más mortal, la que va a generar mayor mortalidad y morbimortalidad, mejor dicho. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver acá en la clínica, ¿qué tenemos en la clínica? Pérdida de peso, tenemos hipotensión, taquicardia, sequedad de piel, y lo principal que pueden estar presentando estos pacientes es trastornos del sensorio. Trastornos del sensorio que puede ir desde que el paciente esté presentando síntomas como confusión, letargia, hasta estar presentando, por ejemplo, convulsiones, como incluso la muerte. Entonces, ¿por qué se generan estos trastornos del sensorio? Porque en pacientes con hiponatremia va a estar generándose algo llamado edema cerebral. Es el principal causante, pues, justamente de la morbimortalidad en estos pacientes. Y que también va a estar a cargo, pues, de la clínica principal, que es el trastorno del sensor. Es por eso que, según la cronología, dentro la hiponatremia aguda va a ser de la que va a estar causando mayores problemas, porque significa que dentro de ese periodo de tiempo no se van a poder instaurar mecanismos que contrarresten ese edema cerebral y por ende no se va a poder estar, bueno, se va a generar un edema de manera aguda, generar el trastorno del sensorio, llegando incluso a generar pues trastorno del sensorio grave, ¿no? En cambio, cuando pasas las 48 horas, si es que se logra instaurar un mecanismo contrarregulador del edema cerebral, ya estaríamos hablando de una hiponatremia crónica y que por ende pues no está asociado a una alta morbimortalidad de nuestros pacientes. ¿Ok? Entonces, eso más que todo tienen que tomar en cuenta sobre todo en cuanto a la clínica y la clasificación. La clínica es muy probable que les pregunten si viene un paciente, ¿no? Con un trastorno del sensorio. La verdad es que estos síntomas son bastante inespecíficos, sobre todo si es que estamos hablando de una hiponatremia leve.
Pero cuando estamos hablando de una hiponatremia moderada, podemos estar hablando, por ejemplo, de un paciente con náuseas sin vómitos, y si tuviera vómitos ya estaríamos hablando de una hiponatremia grave. Trastornos del sueño, por ejemplo, en lo moderado podría ser desde una confusión, letargia, quizás algún impedimento para caminar, debilidad, mientras que en un trastorno ya más grave, pues estaría siendo la muerte, estaría siendo el coma, incluso también podría estar presentando el paciente convulsiones, ¿no? Esos son los principales síntomas que tienen que tomar en cuenta con respecto a la hiponatremia. Ahora, con respecto al algoritmo, no voy a ahondar mucho en esto porque sé que todavía no están viendo algoritmos diagnósticos dentro del curso. Pero lo que sí quiero que recuerden es que siempre que llegue un paciente con hiponatremia, es decir, que ya ustedes sepan que está o tiene una concentración de sodio por debajo de 135 milimoles por litro, la primera pregunta que se tienen que hacer es cuál es la osmolaridad plasmática. Y esto es muy probable que les pregunten en el examen. ¿Por qué? Porque para calcular la osmolaridad plasmática van a tener esta fórmula. Esta fórmula, recuerdo que me vino una pregunta, creo, para calcular, eh, lo más probable es que en el examen les puedan dar los datos, es decir, la concentración de sodio, de glucosa y de BUN, de nitrógeno ureico, en sangre, para que ustedes calculen la osmolaridad y quizás puedan clasificar la hiponatremia en un primer momento. Entonces, apréndanse esta fórmula, que es 2 por la concentración de sodio más glucosa sobre 18 más BUN sobre 2,8. Otra variación de esta fórmula, y quizás puedan encontrarla también en algunas bibliografías, es que en vez del boom está la urea, pero en vez de 2,8 se divide entre 6. ¿Ok? Entonces, como ven en el algoritmo, lo primero que pasa o que tienen que determinar después de la hiponatremia es la osmolaridad. ¿Por qué? Porque la hiponatremia se puede clasificar en dos dependiendo de la osmolaridad. Si encontramos una osmolaridad baja o normal y alta. ¿Por qué? Porque si encontramos que la osmolaridad es normal y alta, pues estaríamos hablando de no de una hiponatremia, sino de una pseudohiponatremia. Entonces, ¿qué es lo más común que suelen preguntar en los exámenes sobre pseudohiponatremia? Es en pacientes que tengan diabetes, por ejemplo, pacientes hiperglucémicos. ¿Por qué? Porque cuando la osmolaridad, el paciente presenta hiponatremia y la osmolaridad es alta, lo más probable es que tenga hiperglucemia y que justamente esa glucemia en exceso en la sangre esté generando ese aumento de la osmolaridad, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos esta segunda fórmula, que también es muy probable que les pregunte, que es el sodio corregido. Entonces, ¿cómo se calcula el sodio corregido en pacientes que puedan estar presentando hiperglucemia? Se calcula el sodio medido, o sea, el dato que les estén brindando, más 2,4 por la glucosa, miligramos por decilitro, menos 100 miligramos por decilitro, entre 100 miligramos por decilitro. O lo que mismo sería glucosa menos 100 entre 100. Y por 2,4, y eso, para eso calcularían lo que vendría a ser el sodio corregido. Entonces, ahí determinarían verdaderamente si es que su paciente presenta o no hiponatremia, ¿no? Porque como les digo, si la osmolaridad es alta o normal, pues estaríamos hablando de una pseudohiponatremia. ¿Ok? Eso es lo que quería resaltar en cuanto al algoritmo. No quiero dar mucho en esto porque lo demás no es pertinente que lo aprendan en este momento. El segundo trastorno hidroelectrolítico más común y que puede que les pregunten también es la hipercalemia. La hipercalemia bueno, al igual, se determina de base al rango de concentración sérica normal que puede estar presentando el potasio, que es de 3,5 a 5 miliequivalentes por litro. Entonces, la hipercalemia vendría a ser una concentración sérica por encima de 5 miliequivalentes por litro. Y a diferencia de la hiponatremia, es bastante infrecuente cuando la función renal es normal. Ahora, algo que quiero que tomen en cuenta aquí es lo siguiente. Si bien, si somos bastante estrictos con la definición, la hipercalemia se considera arriba del 5 miliequivalentes por litro. Pero dentro de la práctica, y también es muy probable que las preguntas que les puedan venir, eh, en realidad toman como hipercalemia a partir de 5,5, como pueden observar en esta imagen de acá. ¿Por qué? Dentro del rango de 5 a 5,5 no se suelen estar generando síntomas, o estos son muy inespecíficos.
Y además también algunos doctores pueden considerarlo como un rango normal alto, ¿no? Entonces, aquí también hay una clasificación, que esta clasificación de hipercalemia también se relaciona bastante con lo que vendría a ser las manifestaciones clínicas. Y es que en los pacientes que presenten hipercalemia, las principales manifestaciones que le suelen preguntar en exámenes son con respecto al EKG, ¿ok? Eh, entonces, la clasificación de la hipercalemia, pues va a ser en base también a rangos de la concentración sérica, y dependiendo de estos rangos, ustedes van a tener que asociarlos a hallazgos que pueden encontrarse en el EKG. Por ejemplo, tenemos un rango de 5.5 a 6.5 miliequivalentes por litro, se considera una hipercalemia leve. ¿Y qué es lo que solemos encontrar en el EKG de estos pacientes? Ondas tepicudas, ¿no? Como podemos ver en la imagen. Ondas tepicudas. Después tenemos una hipercalemia moderada que va de 6.5 a 8 miliequivalentes por litro. Algunas bibliografías ponen de 6.5 a 7.5 miliequivalentes por litro. Eh, que en este caso pues estaríamos hablando ya de un aplanamiento de onda P, como puedes ver, prolongación de PR y ensanchamiento del QRS. Esos son los tres hallazgos en el EKG que pueden estar encontrándose en una hipercalemia moderada. Y por último, una hipercalemia grave, ¿no? Que es mayor a 8.8 miliequivalentes por litro o mayor a 7.5 miliequivalentes por litro, según algunas bibliografías. Y aquí ya estaríamos encontrando un QRS ancho y sinusoidal, o fibrilación ventricular, o taquicardia ventricular sin pulso. Y otros síntomas que pueden estar presentando estos pacientes, la verdad es que también son bastante inespecíficos. Por lo general, como les digo, las preguntas de exámenes vienen en base al EKG, ¿no? En base a la clasificación de estos rangos de concentración sérica y cuáles son sus hallazgos en asociación con el EKG. Y otras manifestaciones clínicas que pueden encontrar son las manifestaciones neuromusculares, ¿no? Son bastante inespecíficas, pueden ser astenia, parestesias también, sobre todo en extremidades inferiores, paresias, hilo paralítico, disartria, disfagia. Y con respecto a la etiología, pues la hiperpotasemia sí tiene la característica que se puede clasificar en dos grupos. Si hay un desplazamiento extracelular de potasio o una excreción inadecuada, ¿no? Aquí que podemos encontrar, por ejemplo, si es un desplazamiento extracelular, podríamos estar hablando de una rhabdomiólisis, por ejemplo. Puede haber un déficit de insulina o incluso una acidosis metabólica. Acidosis metabólica, por lo general, se relaciona con hiperpotasemia. Excreción inadecuada también de potasio puede ser déficit de mineralocorticoides, una insuficiencia renal, diuréticos ahorradores de potasio, esto es muy importante también que lo recuerden, algunos antihipertensivos como YECAS o ARA2, o incluso anticoagulantes como la heparina. Ahora, con respecto esos son los dos trastornos hidroelectrolíticos más comunes que les pueden preguntar. Ahora, con respecto a la acidosis y alcalosis, vamos a ver, esto se aprende más que todo en base a algoritmos, ¿ok? Entonces, ustedes ya conocen esa imagen, ¿no? La escala de pH, ¿ok? Tenemos que la escala de pH nos puede clasificar en ácidos, si, si el valor del pH es menor a 7, neutros, si es igual a 7, alcalino, si es mayor a 7, ¿no? Eso es de conocimiento general. Entonces, ¿cuál es el rango normal o el pH que se encuentra en sangre? Como pueden ver ahí es ligeramente alcalino y es de 7.35 a 7.45. Por ende, cuando se encuentre por debajo de 7.35, estaríamos hablando de una acidosis, porque se está acercando al cero, y si es mayor a 7.45, estaríamos hablando de una alcalosis. Ahora, tanto la acidosis como la alcalosis, ustedes ya saben que pueden dividirse en dos. Y esto es debido a que dentro del proceso, o sea, dentro de la acidosis o alcalosis, para mantener el pH en sangre normal, el cuerpo humano tiene sistemas que va a permitir mantener ese rango dentro de la normalidad. Uno es el sistema amortiguador, que básicamente cuando se detecte que está generando una acidosis o una alcalosis, este sistema pues lo que hace es atrapar ya sea las bases o los ácidos para que pues no estén afectando este rango de normalidad. Es el más rápido y el que suele actuar en primera línea, junto también con el otro sistema que es el centro respiratorio.
cómo el centro respiratorio puede estar eh, asociado a mantener justamente el pH sanguíneo dentro del rango normal mediante la eliminación o el mantenimiento incluso dentro de la sangre de lo que vendría a ser el CO2. ¿Por qué? Porque el CO2 a nivel sanguíneo se encontraría como ácido carbónico. ¿Ok? Entonces, si eso es lo que quiero que recuerden. El centro respiratorio se encarga en este caso de eliminar CO2 o también de retenerlo en todo caso. ¿Y por qué? Porque el CO2 se encuentra como ácido dentro de la sangre, como ácido carbónico, como H2CO3. Entonces, ese es el mecanismo por el cual el centro respiratorio trata de mantenerlo dentro de los rangos de normalidad. Y esto tiene asociación con lo que vamos a ver más adelante, que son los sistemas de compensación dentro de la acidosis y la alcalosis. Y por último, los riñones, ¿no? Que básicamente esos se encargan de eliminar o reabsorber ya sean ácidos o bases que pueden estar, que en caso que se presente una acidosis o una alcalosis, dependiendo del caso. Dentro de estos sistemas, recordemos siempre, pues, el sistema amortiguador es el más rápido, seguido del centro respiratorio. En cambio, los riñones, pues, tardan de días a semanas en actuar, ¿no? En cambio, el centro respiratorio, de horas, en minutos a horas, igual que el sistema amortiguador. Entonces, en base a esto que sabemos de los sistemas de amortiguación, la acidosis y la alcalosis se pueden clasificar en acidosis respiratoria y acidosis metabólica, y alcalosis respiratoria y alcalosis metabólica. Ahora, ¿cuáles son los compuestos que nosotros vamos a tener que analizar, podría llamar así, para determinar si estamos frente a una acidosis respiratoria o metabólica o una alcalosis respiratoria o metabólica? Justamente cuando nosotros hablamos de CO2, hablamos de ácido. Entonces, y cuando nosotros hablamos de bases o bases fuertes a nivel de lo que vendría a ser la sangre, hablamos de lo que vendría a ser el bicarbonato. Entonces, la acidosis respiratoria se va a encontrar cuando la presión de CO2 a nivel de sangre esté elevada. La acidosis metabólica cuando el bicarbonato en sangre esté disminuido. La alcalosis respiratoria, lo contrario de la acidosis respiratoria. Si en la acidosis respiratoria está aumentado el CO2, en la presión de CO2, entonces en la alcalosis va a estar disminuido. E igualmente, si en la acidosis metabólica está disminuido el bicarbonato, en la alcalosis metabólica va a estar aumentado. Estos 4 puntos quiero que siempre tenganlos en cuenta, porque esto nunca va a cambiar, ¿ok? Ahora, ¿y cómo es que nosotros analizamos en la práctica clínica diaria, cómo determinamos nosotros si el paciente está presentando acidosis o alcalosis, ya sea respiratoria o metabólica? Mediante el famoso AGA, ¿no? El análisis de gases arteriales. Entonces, para que ustedes, en vista de su examen y de la vida, digámoslo así, eh, vamos a hablar de este pequeño algoritmo que he preparado para que ustedes puedan, cuando se les presente, no sé, un AGA, y quieran determinar si el paciente está presentando acidosis o alcalosis, ustedes puedan hacerlo fácilmente. Entonces, vamos a ir por partes. Si ustedes entienden bien este algoritmo, eh, incluso también pueden encontrar distintos algoritmos en internet, a lo mejor ese lo entienden mejor que este que he preparado. Pero si entienden el algoritmo, van a poder contestar el 90% de preguntas que le hagan y también analizar los hagas, ¿no? Bueno, eso ya va a depender de su práctica. Entonces, este algoritmo, la primera parte o lo primero que tienen que hacer, ¿qué es? Ver el pH. ¿Cuáles son los valores normales? De 7.35 a 7.45. Si vemos que el pH está menor a 7.35, hablamos de una acidosis. Si vemos que está mayor a 7.45, hablamos de una alcalosis. Entonces, empecemos por eso. La primera parte es ver el pH. Ok, les llegó el AGA. Ustedes vieron el pH. Vieron que está por debajo de 7.35. Saben que es una acidosis. Ahora, ¿cómo saben si es respiratorio o si es metabólico? Lo primero que van a observar va a ser el bicarbonato, HCO3. ¿Ok? ¿Cuáles son los valores normales de bicarbonato? 24 más menos 2 miliequivalentes por litro. Es decir, de 22 a 26 miliequivalentes por litro. Ese es el rango normal del bicarbonato. Aunque también hay en algunos AGAs, les viene ya la flechita al costado del valor. Si está disminuido, si está bien. ¿Ok? Pero bueno, en la acidosis observan primero el bicarbonato.
Si el bicarbonato está disminuido, tenemos que pensar en qué? En una acidosis metabólica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la acidosis metabólica ya vimos anteriormente. Eso no va a cambiar. Si tenemos una acidosis y el HCO3 está disminuido, acidosis metabólica. Ahora, esperen ahí. Si después de ver el bicarbonato, lo siguiente que tenemos que ver, ya estamos pensando en una acidosis metabólica, pero lo siguiente que tenemos que ver es la presión parcial de CO2. ¿Cuál es el rango normal? De 35 a 45 milímetros de mercurio. Ahora, acá hay tres caminos. Si está disminuido, si está disminuido la presión de CO2, vamos a estar hablando de una acidosis metabólica, sí, pero parcialmente compensada. ¿Ok? Eso lo dejamos ahí por un minuto, luego les explico. Si vemos que ya la presión de CO2 está aumentada, ¿dónde está aumentada? En la acidosis respiratoria. ¿Y dónde estaba disminuido el HCO3? En la acidosis metabólica. Entonces vamos a tener una acidosis mixta. ¿Ok? Y si la presión de CO2 está normal, hablamos de una acidosis metabólica propiamente dicha, o también la bibliografía lo refiere como acidosis metabólica descompensada. ¿Ok? Acidosis metabólica descompensada. Eso es, hasta ahí todo bien. Por otro lado, si vemos que ya tenemos una acidosis, pero el bicarbonato no está disminuido, simplemente no está disminuido, puede estar normal o puede estar aumentado. Si está normal, de frente decimos acidosis respiratoria o acidosis respiratoria descompensada. Pero si está aumentado, hablaríamos de una acidosis respiratoria parcialmente compensada. ¿Ok? Por otro lado, tenemos, si hallamos el pH mayor a 7,45, tenemos la alcalosis. Vemos igualmente aquí, lo primero que tenemos que ver es el bicarbonato. Si vemos que el bicarbonato está aumentado, lo que pensamos es una alcalosis metabólica. Y pasamos a ver la presión de CO2. Si está disminuido, ¿en dónde está disminuido? En una acidosis, alcalosis respiratoria. Entonces, si tenemos alcalosis metabólica y alcalosis respiratoria, alcalosis mixta. Y si está acá aumentado, tenemos una alcalosis metabólica parcialmente compensada. Y si está normal, simplemente una alcalosis metabólica descompensada. Y aquí, si encontramos que el bicarbonato no está aumentado, es decir, o está normal o está elevado, si está normal, decimos alcalosis respiratoria no compensada o descompensada.